Vamos a ver estas gráficas ahora en un momento que les había prometido, pero como les dije, vamos a empezar con unas palabras de Jesús en el Evangelio que son importantes para nosotros conocer sobre el perdón. Él en el Padre Nuestro nos dice que o nos enseñó a pedir que nosotros perdonemos como Él nos perdona. Nosotros repetimos esto con frecuencia, pero nos hemos como acostumbrado a repetir y repetir sin darnos cuenta o sin pensar o meditar en lo que realmente Jesús nos está pidiendo, que es perdonar para que Él nos perdone o en la medida que yo perdono, Él me perdone. Y también habla en el Evangelio sobre se llama realmente la parábola El siervo inútil. Es una parábola que es bastante fuerte porque la mayoría de nosotros pues hemos sido así, que dice que un rey que pues mandó llamar a la gente que le debía y entonces pasa un señor y le dice, por favor, perdóname mi deuda. Y entonces él le dice, el rey, págame todo lo que me debes, o si no te mando a ti a la cárcel, a tu familia, hasta que me pagues todo lo que me debes. Y él dice, ten piedad conmigo que todo te lo pagaré. Entonces el rey se apiada y le dice, está bien, te perdono tu deuda, y el señor sale del palacio del rey, se encuentra con una persona que le debía mucho menos de la deuda que el rey le perdonó, y entonces lo manda a la cárcel, le dice, págame todo lo que me debes, y él dice, no tengo dinero, por favor, lo mismo que le dijo él al rey, le dice, ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré, y él no obedece, no le acepta. Entonces en ese momento lo manda a la cárcel. Los que lo vieron van y le cuentan al rey, el rey lo manda a llamar y le dice, yo tuve piedad contigo y te perdoné tu deuda, ¿cómo es que tú no perdonaste a tu hermano? Y le dice, cierto inútil y malvado por no haber perdonado a tu hermano, te voy a mandar a ti, a tu familia, a todos pues a la cárcel. Y es una parábola en la que Jesús nos enseña o nos muestra que Él como Dios y como Rey nos perdona y espera que nosotros pues también perdonemos al prójimo. Él nos perdona una deuda muy grande de nuestros pecados. De hecho, Él pagó por ella a precio de sangre y nosotros digamos, no le reconocemos, no hacemos lo que Él nos dice, lo que Él nos manda, que es perdonar. Es como, Sara lo ha dicho de esta manera, que es como la tarea que Él nos puso aquí en la tierra. Y claro, no es exactamente así, pero es como imaginarse uno al profesor cuando le pide la tarea y le dice la tarea dónde está y uno trata de que no mirar porque no la llevó. Y imagínense uno ante Dios que le va a decir, ¿y la tarea dónde está? ¿Cuál tarea? ¿Había tarea? Sí, la tarea era perdonar a tu hermano, así como yo los perdono a ustedes. Entonces es una manera también de nosotros ver el perdón, como Dios quiere que perdonemos y es importante que lo hagamos, porque en realidad si no perdonamos, pues no vamos a ser perdonados por Él. Él no dice las cosas por decir, Él dice las cosas en serio, y si las dice en serio es para que nosotros aprendamos a perdonar y perdonemos. Por eso a Dios le gusta mucho este tipo de perdón y verdaderamente ayuda mucho a las personas cuando lo están haciendo. Se goza que nosotros empecemos. Vamos, antes de mostrarle las gráficas, a hablar un poquito de las enfermedades que yo conozco, que hemos trabajado y que también que Sara habla de estas enfermedades que yo les dije a ustedes que entraran al canal de YouTube de la llamada del amor, que ahí van a encontrar, digamos, muchas conferencias de Sara hablando de las enfermedades como ella las plantea, que es extraordinario. Les voy a hablar unas 3 o 4 enfermedades y ya entramos ya al tema de las gráficas. Las enfermedades, el cáncer del estómago, Sara en sus conferencias dice que cuando ella estaba estudiando patología,
iba en el anfiteatro mirando a los pacientes que habían muerto de cáncer del estómago y que veía en todos una misma característica y era una cara muy brava, como muy, sí, muy brava, muy seria. Entonces ella le llama la atención que en todo se repetía lo mismo y va y le dice a la familia, empieza a hablar con la familia, le pregunta, usted cómo era esta persona, y ellos le decían que eran personas irascibles, que siempre estaban como de mal genio, que todo les molestaba, y, y, y dio casualidad en todos. Ella empieza a entender que el cáncer del estómago tiene que ver con la ira, y empieza a, nos enseña también que lo que es gastritis, cuando tenemos úlceras, o sea, la persona empieza con gastritis, luego pasa a la úlcera, luego puede pasar o llegar al cáncer del estómago, dependiendo, pues no todos los casos son iguales, y eso es una cosa que también depende de la herencia transgeneracional y de lo que Dios disponga de la persona, pero en general digamos que ese es el proceso. Entonces la ira es causante de muchas de las enfermedades que nosotros padecemos. La ira, por ejemplo, baja las defensas y al bajarse las defensas, cualquier virus que haya en el ambiente, la persona lo coge fácilmente porque no tiene defensas. Entonces nosotros debemos empezar pues a cuidar estas cosas. Por otro lado, también quiero hablarles de este santo de San Francisco de Sales, que San Francisco de Sales, cuando decían, y lo llama la iglesia el santo de la dulzura, por eso es un santo, es doctor de la iglesia, y es un gran santo porque a los santos les tocaba con las uñas, les tocaba con mucho esfuerzo y penitencia, oración, ayuno, lograr dominar sus pasiones. Y este santo tenía una ira, pues que claro que venía de la ira transgeneracional de su familia, y él tenía una ira que no podía controlar, sin embargo le sonreía a la gente cuando le hablaban, y la iglesia le reconoce a este santo que vino a ser un santo tan grande que lo llamó el santo de la dulzura porque siempre sonreía. Pero cuando él muere, encuentran el escritorio, debajo del escritorio de él, todo rasgado con las uñas. O sea, es como que él, cuando le venía la ira, él rasgaba el escritorio y sonreía, como que dejaba en el escritorio esa ira que tenía, pero cuando le hacen la autopsia, encuentran el hígado completamente, como una uva pasa, completamente arrugado. Y estas son las cosas que nos van enseñando y vamos viendo nosotros de la iglesia que nos va enseñando también, Dios nos va confirmando cómo la gente se enferma. Una de las enfermedades que explicaba Sara alguna vez en una de sus conferencias era el lupus. El lupus, porque resulta que Sara explicaba que el lupus era una enfermedad que daba a las personas o a las familias donde se repetían muchos abortos o personas que estaban relacionadas con la muerte. Me imagino yo que asesinos o personas que están relacionadas con la muerte, que tienen... hay gente que, por ejemplo, trabaja ayudando a personas a que aborten o a la eutanasia, ese tipo de cosas también. Entonces ella decía que el lupus venía de ahí y del aborto. Ella dice cosas que yo después soy la que me pongo a meditar, a pensar y digo, eso de San Francisco de Sales, yo le decía, pero mira esto de San Francisco y esto que les voy a decir pues del lupus también, porque yo le pregunté, pero el lupus en sí, ¿qué es? Ella me dice, es una enfermedad que rechaza los órganos. Puede rechazar el corazón, puede rechazar el hígado, puede rechazar cualquier tipo de órgano del cuerpo. Entonces yo decía, ve qué curioso, porque el aborto viene a ser que la persona rechaza una vida que tiene
su seno, en su matriz. Entonces, al rechazarla, y otra persona de la familia y otra, o se repiten muchos abortos, entonces puede comenzar la enfermedad. Así es como comienzan las herencias transgeneracionales y las enfermedades. Estas herencias transgeneracionales vienen en la sangre, están en la sangre, las enfermedades, las herencias todas. Pero las herencias que vienen del pecado, o sea, es como decir, a ver, ¿cómo les explico yo esto? Que es realmente así como sucede. Cuando hay tantos miembros de la familia que han repetido el mismo pecado, se genera una cadena transgeneracional y es como si la sangre mutara, cambiara y empieza a transmitirse en la sangre. Pero, ¿qué sucede? No todos los miembros de la familia padecen de lo mismo, ni es de la misma manera. Algunos lo reciben, otros no. Como yo les decía hace 8 días, la lleva, como la niña que estaba enferma, que la lleva. Entonces es una manera de entender como que carga el peso de la herencia de la familia. Dios sabe por qué le permite a esta persona vivir estas cosas o por qué se lo da o lo permite. Y normalmente son personas, yo he visto la gente que llega a los talleres, son muchos de ellos son las que lo llevan en la familia. Entonces es como que Dios sabía que iba a llegar al punto donde podía sanar y podía resolver el problema de ella y de su familia y pues le permitió a esta persona. Más o menos lo que yo digo, pero pues es una idea mía y que tiene mucho sentido además, porque tiene la manera de solucionarlo. Entonces, miren lo que pasa. Esto es muy importante lo que no les voy a decir en este momento. Y estoy segura y convencida que es así por todo lo que Dios nos ha dejado conocer con este perdón, por lo que yo he conocido la divina voluntad de la iglesia, de los santos, de lo que Dios hace en las 24 horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que le dictó Jesús a la sierva de Dios Luisa Picarreta. Él repara, todo el tiempo Él está reparando. ¿Qué es la reparación? La reparación es que, por ejemplo, alguien rompe un vidrio. Entonces llega la persona y le dice, mire, qué pena con usted, le rompí el vino al dueño de la casa. Y la persona le va a decir, sí, yo lo perdono, pero, pero tiene que pagarlo. Alguien tiene que pagar ese vidrio. Tiene que volverlo a poner, quitar el viejo, llevarse los vidrios rotos y poner uno nuevo. Eso es reparar. Entonces, Jesús nos enseña a reparar y siempre Él está en su pasión, reparó y nos está enseñando a reparar y nos está pidiendo reparar. Yo les voy a contar el caso de una persona que me impresionó mucho el caso, pero es algo muy bello, porque es una pareja que están en los grupos míos. Entonces al esposo resulta que un día estaba trabajando, cortando con esas máquinas que giran, cortando la madera, no sé cómo se llama, y entonces le trozó la mano y salieron corriendo a la clínica y llevaron a la clínica corriendo pues al señor y el médico sí les dijo que era muy difícil recuperar algunos dedos, que posiblemente perdía dedos, que había quedado pues muy destrozada. Sin embargo, el médico le hace una reparación a la mano, le hace lo que puede y él, ya el señor en la casa, con mucho dolor, había tomado cuanta medicina sabía para el dolor y no le quitaba. Entonces la esposa le dijo, ¿por qué no ofreces en reparación este dolor? Dile a Jesús simplemente, te reparo en la divina voluntad. Y cuando él lo hizo, y le dijo, eran las 3 de la mañana y no había podido dormir del dolor. Y dice que cuando él le dijo a Jesús, Jesús, yo te reparo en la divina voluntad, se le pasó el dolor. Y se le pasó el dolor, pudo dormir y luego la mano quedó casi, casi perfecta. O sea, y no perdió ningún dedo. Lo curioso aquí, entonces yo le decía, claro, en este caso,
estábamos reparando y hablando de la codicia y había negocios de pronto que no se hacen bien, cosas con la mano que son las obras. Entonces Dios necesitaba la reparación de él lo dijo, lo ofreció y ya Dios toma esa reparación y le quitó el dolor y la mano está casi perfecta. Entonces, son cosas en las que Dios nos enseña a nosotros la importancia de la reparación. Sí tenemos que reparar y por eso vienen las enfermedades, porque es que, digamos lo de esta manera, Dios hizo al hombre para el amor, para que fuera muy feliz, pero el hombre con el pecado ay, ¿cómo lo diría yo? Se ha desfigurado tanto y más en esta época, se ha desfigurado tanto que ha ido perdiendo completamente, es ni decir la imagen y semejanza que Dios le dio en el paraíso, sino esa condición que Dios le había dado. Y el hombre es muy infeliz porque vive en medio del desamor y del pecado. Entonces, Él nos da a nosotros, nos dice cosas como estas, de que perdonemos para que Él nos perdone o de que cumplamos los mandamientos, no es para obligarnos, no es para que nosotros estemos, ay, qué jartera, entonces tengo que cumplir los mandamientos y tengo que hacer las cosas como Él pide y tengo que perdonar, cuando en realidad nos está dando unas herramientas para salir como salir del infierno o salir del purgatorio, porque es que hay gente que vive el infierno y hay gente que vive como en un purgatorio y siempre uno en el destierro que estamos viviendo nosotros, desterrados del paraíso terrenal, el hombre sufre mucho en el destierro por muchas razones y siempre está recibiendo como ataques y problemas, dificultades, peleas. Bueno, esas cosas que son desamor realmente y que no es lo que Dios quiere para nosotros, nunca lo ha sido. Dios es un Dios pero muy bueno. Es un Dios extraordinario si nosotros lo empezamos a conocer como es, porque nosotros hemos dañado la imagen de Dios y hemos proyectado en Dios lo que somos nosotros. Creemos que Dios es rencoroso y Dios no es rencoroso. Dios no está siempre atento a ver qué mal voy a hacer para vengarse de mí o para castigarme o para darme algo malo. No, nosotros entendamos que somos nosotros los que nos buscamos, digamos lo que vivimos, las consecuencias de nuestro pecado. Todo, todo, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todo, absolutamente todo. Una persona que roba, por ejemplo, y eso se lo explicó Jesús a Sara, una persona que roba después le toca pagar más de lo que se robó. Tiene un accidente o un gasto extra o resultó otra cosa y siempre termina dando más de lo que cogió. Y también le dijo Jesús a Sara, y no siempre se paga con plata, también se paga con salud, se paga con otras cosas que no es solamente el robo, pero siempre nosotros pagamos las consecuencias de lo que hacemos. Si no lo pagamos aquí en esta tierra, nos toca en el purgatorio de una manera muy dolorosa. Entonces, si nosotros aquí aprendemos a sanar nuestra vida, pero parte de la sanación y de la liberación, porque mucha gente le encanta el tema de la sanación y liberación, voy a un sitio a que me hagan liberación y me hagan sanación para que yo me sane, me libere, pero no estamos pensando en que nosotros tenemos que poner parte nuestra con dejar de cometer esos pecados y con dejar de hacer cosas que nos están haciendo daño y que recibimos luego las consecuencias y no solo nosotros, nuestros hijos reciben también las consecuencias de los actos que nosotros hacemos. Eso ya lo he visto, lo he vivido también. Entonces ya uno digamos que ya en estas alturas de la vida
se da uno cuenta de los errores, del daño que hizo y duele mucho. Hay que reparar, pedirle perdón a Dios, reparar y tratar de arreglar el daño y sobre todo perdonar. Entonces, gracias a Dios, Él nos ha dado unas herramientas tan poderosas, primero poderosas, porque los beneficios y los testimonios son muy grandes. Segundo, porque son eficaces y nos van sanando y nos van ayudando. Es un proceso y yo les digo, si ustedes quieren sanar, sigan este proceso de perdón. Van a sanar, pero tengan en cuenta que esto va a ser para toda la vida. No es que no es que tampoco te dure toda la vida haciendo perdones, sino que es que ya el alma se acostumbra a vivir en una paz y una tranquilidad de no estar con resentimientos ni con rabia contra nadie y cualquier cosita, ahí mismo uno trabaja el perdón para que no se acumule en uno estas cosas. Eso forma parte ya de una sanación que uno experimenta con el perdón. Y lo más increíble me parece a mí es que depende de mí, no depende de los demás. Si yo me quiero sanar, yo hago el trabajo, pero depende de lo que yo haga, no de lo que los demás hagan por mí. Entonces es muy importante y es extraordinario. Ahora les digo otra cosa a las enfermedades y les voy a pedir el favor que no me hagan preguntas a mí de las enfermedades, porque como les dije, es Sara la que sabe, la que conoce esto de las enfermedades. Yo lo que hago es enseñarles, es como decir, Sara habla de las enfermedades, entonces yo les digo, sí, estamos enfermos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es la parte mía. Entonces, en eso es lo que yo me dedico. Pero miremos esto. María Santísima fue preservada de la mancha de pecado, que es que ahí es donde viene el punto, el origen de todo. Nos creó a nosotros como imagen y semejanza. Imagínense ustedes que nosotros somos como una chispita que sale de Dios, igualita a Él, pero diminuta, chiquitita, o sea, con los atributos que le dio al hombre al hacerlo imagen y semejanza, le participó de sus atributos, de su bondad, su dulzura, su belleza. Todo eso le explica Jesús a Luisa en los escritos de la Divina Voluntad. Cómo lo saca de la nada, porque el Génesis empieza diciendo que todo era caos y confusión y que era la nada y esa nada Dios la ordena y crea y de esa nada que ordenada y creada, de que es la tierra y el barro, saca al hombre. O sea, el hombre es nada sin Dios y el hombre era un pedazo de barro. Cuando Dios le da el soplo divino, en ese soplo divino le infunde al hombre sus cualidades, su belleza, su ternura, su amor, su dulzura, su paz, su misericordia, su bondad, todos esos atributos de Dios se los da en una participación muy pequeña al hombre, porque el hombre no puede contener lo que tiene Dios, pero Él le da una partecita y el hombre para el hombre pues es todo. Y dice que cuando Adán, y le cuenta a Lisa, cuando Adán abre los ojos, ve el rostro del amor mirándolo y le dice, te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Y le dice que no se lo dijo solo con palabras. Yo creo que la vez pasada les hablé de esto. Y se lo dijo con todo el ser, o sea, como si de la piel, de la sangre, de las venas, de todo su ser saliera amor hacia Dios. El hombre vivía enloquecido de amor por Dios y todo lo creado le daba el amor de su creador. Era un estado que nosotros no conocemos por vivir en el destierro. Entonces, desterrados hijos de Eva, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas por el pecado original. Entonces les decía que Dios crea al hombre como una pequeña luz, igualito a él, chiquito, pero pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y de pronto le cae la mancha de pecado original encima, lo ensucia, lo mancha. El bautizo nos quita la mancha de pecado original, pero nos queda la concupiscencia, que es la tendencia al pecado. Por eso San Pablo dice, porque no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, obro el mal que no quiero, porque no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras. Y ahora todo lo que vamos a ver nosotros con respecto al pecado, a las tendencias, a las herencias transgeneracionales, a los vicios y pecados capitales,
todo tiene que ver con esta concupiscencia y este pecado que habita en nosotros que no nos deja obrar y ser libres y felices. Entonces, este trabajo de perdón nos ayuda a liberarnos de eso, pero es un proceso y es un proceso largo. No es un proceso de un día, ni de 2 días, ni de un mes, ni siquiera de un año. Puede uno hacerlo en un año y puede en un año estar mucho mejor. Lo que pasa es que cuando ya la gente aprende y va cogiendo el ritmo, ya no lo deja. Hay gente que al principio se cansa y dice, no, yo ya no más. Bueno, el hecho es que María Santísima es la única criatura de todos nosotros que es preservada de esa mancha de pecado. O sea, esa lucecita que sale de Dios permanece igual. Ella es, por eso es la Inmaculada Concepción, porque fue concebida en un estado inmaculado, o sea, la mancha no la toca, la mancha de pecado original nunca la tocó y ella se preservó. María es la nueva Eva porque representa a esa Eva que estaba en el paraíso, que debió vivir como era Eva y María hizo lo que Eva debió haber hecho y no lo hizo. Pero lo que les quiero decir de María, muy especial, es que María vivía en ese estado en el que Dios le dio al hombre en el paraíso terrenal, nunca pecó, nunca, y por lo tanto nunca se enfermó. A María no le dio ni una gripa, ella nunca tuvo una enfermedad en su vida, su rostro ni siquiera se envejeció, ella siempre se veía muy juvenil a pesar de la edad que tenía, su rostro era de un rostro eh, juvenil, siempre juvenil. Ella nunca tuvo arrugas, no tuvo nada de lo que nosotros tenemos y vivimos constantemente. María no lo vivió. Entonces, por esa razón, porque ella nunca pecó. Y eso lo dice María en el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Eso dice que ella nunca se enfermó y realmente porque nunca pecó. Entonces vamos viendo nosotros cómo la enfermedad viene del pecado y Dios permite la enfermedad porque quiere que reparemos por nosotros y por nuestros antepasados, para que reparemos. Las enfermedades son reparación de la familia por el pecado que se ha cometido y que se ha repetido tanto en la familia. Entonces ya muta la sangre, cambia la sangre, empieza a transmitir lo que es la tendencia a caer en ese pecado. Unos reciben eso y otros reciben, eh, digamos, la enfermedad. Yo conocí a una familia que la mamá tenía problemas de la columna, la mamá de ella también, y el hijo tenía 2 hijos hombres. El mayor no tenía la enfermedad, pero tenía la tendencia a repetir el pecado que producía la enfermedad, que era lujuria, promiscuidad. Entonces él era como decía, un loco que vivía detrás de las mujeres. Me lo dijo a mí el muchacho y me decía, mira, tú no sabes cuánto le he pedido a Dios que me sane de esto, pero no he podido, no me sana. ¿Qué pasa? Que ellos no hicieron el perdón. El muchacho no hizo el perdón y no se ha sanado, siguen esas circunstancias y el hermano menor vive con dolores en la columna, con dolores en los huesos y yo decía, pero es que allá hay claramente una enfermedad que viene a ser de la lujuria y que podían trabajar el perdón y podían sanar, pero pues uno aquí respeta también a la gente que quiere sanar o que deben hacer el trabajo y no lo hace. Y los que lo hacen, pues vamos viendo con mucha gratitud, con mucha gozo también, los vamos acompañando y vamos viendo pues cambios en la vida de ellos que en la medida en que más perdones hace la gente, pues más significativos son esas gracias. Entonces, en resumidas cuentas, el pecado viene de la enfermedad, ya sea mío y personal,
o ya sea de mis antepasados, heredado, ya vamos a ver más adelante las herencias transgeneracionales, y también por la falta de perdón. Yo no sé si hace 8 días les alcancé a hablar de una señora que llegó a los grupos y tenía cáncer, un cáncer muy fuerte y muy avanzado, pero llegó al grupo, yo estaba dando una conferencia, ni era un taller, y ella entró, yo no sabía quién era ella ni por qué iba, pero y se fue y no me dijo nada. De pronto ella, bueno, iba y de pronto iba al grupo y de pronto un día me dijo, oiga Silvia, imagínese que mi mamá me dijo, no, imagínese que yo tenía, me dijo tenía cáncer de leucemia, no, cáncer de médula. Y resulta que cuando yo estuve en una conferencia tuya y te escuché, yo me fui para la casa y le dije, me la juego al perdón. Y le dijo al médico, no me hace una quimioterapia más porque yo me la juego al perdón. Yo me reí y le dije, menos mal no me preguntaste porque si tú me preguntas yo te digo que no hagas eso. Pero porque no sé en qué medida ella va a perdonar. Y ella me dijo, no, me agarré a perdonar día y noche. Perdoné, mi hijo, mi relación con mi mamá era pésima, con mis hermanas ni se diga, terrible. Ya me reconcilié con ellas, con mi mamá, con mis hermanas y empecé a mejorar. No tuve necesidad de más quimioterapia, no tuve necesidad de nada. Se sanó y se fue a Corato, Italia, donde es Luisa Picarreta, a darle las gracias a Luisa por todo eso, pero ella sanó completamente y hoy vive encantada con la divina voluntad. Entonces, pero fue una persona que la cogió como era y la hizo porque dice uno, uy, había una muchacha en un grupo también que estaba en uno de los, llegó a un grupo de los que yo hacía cada 8 días con la gente y entonces una muchacha muy joven y de pronto se me acercó cuando acabé la conferencia y me dijo, miras, Silvia, es que quiero contarte que mi mamá está muy enferma y muy, muy enferma, está tirada en la cama, no come casi, tiene cáncer y está muy mal. ¿En qué puedo hacer por ella? Yo le dije, ¿tú crees que ella perdonaría? Entonces me dijo, sí, 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 ella perdona. Entonces le dije, dile que empiece el perdón cuanto antes y que yo le dije, pues si hace las horas de la pasión que las haga. Y también le dije que pusiera el CD de la enfermedad que en ese tiempo tenía. Ya lo quité, ya quité esa oración porque en realidad esa oración pues con esta señora, pero fue porque ella hizo el perdón. El caso es que ya me fue contando, ¿no? Que la mamá estaba un poquito mejor, que ya estaba comiendo mejor en ese proceso y la mamá seguía haciendo el perdón. De pronto, el último día del año, ella no fue la muchacha porque también tenía problemas que no le salía el trabajo, entonces empezó a hacer perdones relacionados con la codicia y cosas de la familia y de pronto no volvió el último día y me dijo que le iban a hacer a la mamá un examen muy peligroso o muy fuerte o muy especial, no me recuerdo, y me dijo que me contaba, pero la siguiente semana no volvió. Yo me quedé y yo cerré grupo, yo siempre cerraba a 16 siempre a 16 de enero. Cuando yo vuelvo el 16 de enero, yo no vi a la muchacha, yo dije, ve, yo no sé qué le pasó a la mamá de esta señora, ni tampoco a ella. Cuando al final del grupo se me acerca una señora y me dice, yo soy la mamá de esa niña y estoy aquí gracias a las oraciones que usted me puso a hacer. Y yo, claro, quedé como boquiabierta, le dije, ¿qué? Ah, no, pues imagínense la sorpresa, yo me alegro mucho, pero yo quedé supremamente sorprendida. Y me dijo, mi hija no vino porque le salió trabajo haciendo también las oraciones que usted le dijo que hiciera. Entonces, me sorprendí yo también. Yo siempre me sorprendo, además de todo lo que he visto y de todo lo que pasa, nosotros con Sara vemos muy seguido cosas nuevas, cosas extraordinarias del perdón, porque la gente nos llama, nos cuenta, mira, me pasó esto. Increíble, increíble. Bueno, entonces el caso es eso. Ahora sí, vamos a mirar lo de las gráficas. Me les alargué un poquito, pero es que este tema yo lo necesitaba explicar y necesitaba decirles pues que era importante el que fuera
importante para nosotros conocer, pues, sobre todo de estas cosas antes de comenzar con las gráficas que les iba a mostrar hoy. Este es el libro del Rosario del Perdón. En este momento, pues como estoy terminando y no he terminado, ya lo termino, ya está, pero me faltan ya las últimas paginitas. Ya está listo, listo, por favor, espérenme y tenga paciencia, que yo le aviso a Marisa para que ella les avise a ustedes cuando ya está el libro puesto en la página. Esa es la página del libro El Rosario del Perdón, y también, como ustedes sabrán, en este momento pues no tengo libros impresos porque pues estoy terminando esta tercera edición. Pero quería decirles que de todas maneras, y les había dicho la vez pasada, les voy a también a dar un precio especial por el taller. Por el taller les doy un precio especial a las personas del grupo de Marisa, porque pues realmente quiero hacerlo por este taller, y las personas de aquí de Colombia pues ya les dije que no les voy a subir el precio este año. La gráfica que yo les había mostrado la vez pasada es esta. A ver si es que no me quiere subir ya. Es esta que les decía, que imagínense que nosotros estamos llenos de heridas. Las heridas que tenemos por acumulación de todo lo que nos han hecho desde la infancia, inclusive desde el seno materno. Nosotros recibimos heridas en el seno materno, con lo que la mamá hace primero, por la forma en que somos fecundados. Puede ser también que haya lo que podemos imaginarnos. Puede haber una violación en el momento en que somos fecundados, puede haber peleas entre el papá y la mamá, puede haber sido forzados. No sabemos en qué condiciones, luego el embarazo, la manera en que ella le da la noticia a él y él cómo la toma, o ellos dos cómo toman. Siempre hay cosas que se mueven ahí en eso. Entonces yo hice esta gráfica mostrando cómo vive el alma, cómo estamos nosotros por dentro, y sin embargo me quedé corta. Nosotros estamos llenos, llenos, llenos de heridas, y unas son por las cosas que nos han hecho, otras son por las herencias transgeneracionales, y otras son por lo que yo he hecho. O sea, todo se junta, y por la falta de perdón. Entonces yo quería mostrarles a ustedes, porque Jesús le dice a Sara que esas heridas, llevamos muchos, muchos años con estas heridas, y le dice que es necesario perdonar, y le enseña que es 70 veces 7, que eso lo vamos a ver en la próxima charla, ya cómo se hace el perdón, que es el rosario del perdón. Y le dice que lo único que cierra las heridas es el perdón. La manera en que nosotros cerramos estas heridas que vemos aquí es a través del perdón. Entonces, el perdón cierra las heridas, pero si no perdonamos, estamos llenos de heridas. A mí a veces me escribe la gente y me dice tantas cosas de lo que vive, de lo que sufre, de lo que padece, de lo que vive en su familia, sus hijos, y que yo ni sé por dónde empezar a decirles, porque son tantas cosas. Y a veces cuando la gente está tan enferma, nosotros estamos enfermos, pero estamos enfermos espiritualmente, luego emocionalmente, porque eso afecta nuestra parte emocional y afecta en muchos casos la parte física. Entonces, cuando a mí me llega la gente a contarme, a decirme, mire todo, y es como diciendo, mire, aquí le pongo, mire a ver qué hace usted o qué me dice para yo sanarme. No es así. Me da pena decírselo, no es así. Hay que coger con paciencia y empezar a perdonar. Digamos, lo que yo les puedo decir es por dónde pueden empezar a hacer el perdón, qué tienen que hacer para hacer el perdón, o a quién deben perdonar, o qué cosas hay que perdonar y desatar. Es lo que yo les puedo enseñar.
cómo se puede empezar el proceso y los puedo acompañar en un seguimiento que me pueden decir, pero mira, ya hice esto y ahora qué puedo seguir con esto o qué más me aconsejas o lo que sea. Se puede, pero específicamente ustedes deben ir aprendiendo a llevar el perdón, a entender más o menos como todo el sentido del perdón para que vayan aprendiendo por dónde lo llevan. Sí, es importante porque es la sanación de cada uno de ustedes. Si ustedes saben los problemas que tienen, las dificultades que tienen, las heridas que tienen. Entonces, por esa razón, Jesús le dice a Luisa que estas heridas se pueden cerrar con el perdón y que el amor de Dios ya sana el perdón, porque en esas heridas, cuando nosotros tenemos este tipo de heridas, entra con desamor. Hay desamor en todo esto, que es porque hay desamor, porque cuando una persona me ofende, me lastima, yo hago como un gesto, una parte mía que se niega a amar a esa persona y nosotros fuimos hechos para el amor. Y por eso es que en este final de los tiempos, que les decía yo hace 8 días también, estamos viviendo ya cosas fuertes en el mundo, vamos a vivir cosas mucho más fuertes de lo que se habla. Ya estamos en el apocalipsis o ya estamos en él. Y cuando se acabe, no sé cuántos años serán, viene el reino de Dios, va a venir Jesús a instaurar su reino, el hombre va a vivir en un estado de felicidad como nunca antes se lo había imaginado, pero tiene que sanar, tenemos que sanar de estas heridas. Entonces aquí en esta parte, cuando Jesús le dice a Sara que solo el perdón sana y cierra las heridas, entonces le decía, es que en estas partes yo quiero mandarles mi amor y no les entra. Hay desamor, hay dolor, hay ira, hay resentimientos, hay muchas cosas que afectan, que acompañan estas heridas. Entonces yo quería mostrarles aquí una gráfica de una persona cuando grita, le sale todo ese veneno que tiene en ella misma y eso le llega a las personas que afecta cuando grita, los como que les entra, les penetra esa agresividad, esa agresión, entra y penetra adentro. Entonces, eso de que penetra adentro es lo que nosotros llamamos invasión. Imagínense lo que es la invasión cuando hay un pueblo que vive tranquilo y de pronto llegan una manada de soldados con armas y empiezan a amenazarlos y a decirles cosas. Los soldados están invadiendo el pueblo. Entonces lo mismo sucede con nosotros. El tema de la invasión para nosotros es aquí muy, muy, muy importante entender este concepto y porque las oraciones dependen mucho de la invasión. Vamos a trabajar la invasión en las oraciones de perdón, perdonar porque me han invadido a través de gritos, me han invadido con golpes, me han invadido con insultos, con humillaciones, porque como les digo, esa agresión entra dentro de mí, me penetra y entonces me invade la persona. Y como me invade, es que estas heridas se van pegando en nosotros y quedan como si fueran duras de quitar, no fácilmente se sanan, no fácilmente se cierran. Además, la persona junto con la agresión entran también como invasión dentro de nosotros, cada vez que nos gritan, que nos ofenden, que nos humillan, que no servimos para nada. Entonces entra y queda la persona como atada a nosotros con esa herida, con esa agresión que hizo y queda atada y por eso la tenemos que desatar a ella en el perdón. Entonces tenemos que trabajar la invasión, sacar esa invasión de nosotros y tenemos que desatar, perdonar y desatar a la persona y a la ofensa que nos hizo. Y eso que les estoy diciendo son conceptos que necesitamos entender
para hacer la oración de perdón. Es importante que estos conceptos que les acabo de decir lo entiendan. Ahora ya les vuelvo a repetir para que les quede bien clarito. Por ejemplo, este señor que está ahí todo golpeado con este otro, esas heridas que aparecen en su cuerpo también entran dentro de la persona, se quedan adentro y se quedan adentro también como una invasión, es una invasión, nos invade la persona que nos grita, la persona que nos agrede, la persona que abusa de nosotros, la persona que hace cualquier cosa que estamos tranquilos, llega y nos ofende, nos grita, nos humilla, nos golpea también. Entonces hace una invasión en nosotros y esa invasión se queda dentro de nosotros con las heridas. Nos hace una herida, es como si cortara con un cuchillo mi alma, la abriera y ahí en esa herida que hizo, en esa abertura del alma, se queda ahí una invasión de esa persona, se queda también ahí el grito que me pegó, la ofensa que me pegó y se queda la persona. Y así vamos viviendo nosotros año tras año, aquí está, año tras año se queda, vamos viviendo nosotros con esas heridas, no podemos quitárnoslas, están siempre, siempre, siempre con nosotros estas heridas. Entonces nosotros no sabemos cómo, no sabemos cómo quitarlas, pero ahora lo sabemos que es con el perdón, o sea, no sabíamos. Y por eso la gente sufre tanto, vive tanto dolor, resentimiento y le llegan tantas cosas encima que más peso, más dolor, además porque nuestro comportamiento por lo general no es un comportamiento amoroso, dulce, bondadoso, siempre que alguien nos habla, estar ahí como recibiendo, ayudando, no, nuestro comportamiento es como, pues si usted me hace el bien, yo también, si usted me mira, yo lo miro, si usted me da, yo le doy. Entonces siempre es es como podemos decirlo nosotros, está muy limitado muy limitado a lo que es realmente el amor, que es lo que Dios nos ha enseñado y nos manda. Pero todo esto ha sido por la falta de perdón a través de todo este tiempo. Hay otra cosa que hay que ver también con las ofensas, que son importantes. Mire, esto que les estoy diciendo es importante para que dentro de 8 días que vamos a comenzar con el perdón, empecemos a hacer las oraciones porque vamos a desatar a la persona y a perdonar y a desatar a la persona, a la ofensa y a la invasión que nos ha hecho para que la herida pueda sanar. Y luego recibimos el amor de Dios por esa persona para que ese amor nos sane. Es necesario. Hay otra cosa importante en este tipo de daños, de ofensas, que recibimos pues, de terceros es lo que se llama el perjuicio o los perjuicios. Porque imagínense ustedes el caso de una persona, que es una señora, que fue real, que era una persona pobre, ella y su papá vivían juntos, una persona pobre, y de pronto a ella le sale la oportunidad de una beca en un lugar muy bueno, pues de prestigio para estudiar. Ella se gana esa beca, la llaman, le invitan, pero resulta que el papá no la deja recibir la beca. Y le dice que no por ningún motivo. La muchacha le explica, le dice que por favor, que es el futuro de ella, que le va a mejorar mucho porque ella puede ser profesional, puede tener una mejor carrera, un mejor futuro. El papá le dice que no. Y que no, y que no, y que no. Eso es un caso real que lo cuenta María Sima. María Sima cuenta esto, que el Señor se le aparecía ya muerto a la hija pidiéndole que por favor lo perdonara y la hija no quería perdonarlo ya estando el Señor muerto. Entonces
él necesitaba el perdón de la hija y la hija no quería hasta que finalmente ya accedió a perdonarlo. Pero lo que él pedía el perdón de la hija. Y resulta que yo les decía también de este caso, los perjuicios. ¿Cuáles son los perjuicios? Ella lo perdona al papá porque no le permitió estudiar o aprovechar esa beca que había ganado, entonces lo perdona. Y resulta que el papá que lo perdona es por ese hecho, punto, porque no me dejó estudiar en la beca que me dieron. Pero resulta que, ¿cuáles son los perjuicios? Pues los perjuicios es que ella se quedó sin estudiar, no podía trabajar porque, o sea, el trabajo que ella tenía no le pagaban lo mismo que le hubieran pagado si hubiera estudiado, si hubiera sido profesional, si hubiera sacado adelante la carrera, hubiera también tenido, digamos, compañeros o personas en el trabajo de un mejor nivel económico, pero no solo económico, sino también educativo, donde ella hubiera podido conseguir un mejor marido. Pues son cosas naturales de la vida. Entonces, pero son los perjuicios. Ella vive y sufre estos perjuicios. De pronto donde trabaja la humillan más, le toca más duro, se esfuerza más, gana menos y todo eso viene a ser perjuicios del mismo hecho. Entonces, cuando nosotros perdonamos, debemos perdonar también por los perjuicios. De hecho, nosotros deberíamos hacer un perdón por cada perjuicio. Lo que pasa es que no sabemos cuántos perjuicios hay ni cuáles son esos perjuicios en todas las heridas que nos causan. Entonces nos toca, ya recurrimos a la divina voluntad y eso ya nosotros lo hemos hecho y lo hemos pedido en oración y sí se puede hacer, que es que multiplicamos la oración del perdón por los perjuicios para que a cada perjuicio le toque su perdón, aunque lo hagamos una sola vez en la divina voluntad y con la divina voluntad se puede. Las oraciones se hacen con la divina voluntad porque Jesús a Luisa pues le habla del poder que tiene la divina voluntad. La divina voluntad es el querer de Dios. Esto que les voy a decir también es, yo sé que las cosas que yo les voy a decir aquí son algunas muy fuertes. Yo hablo cosas fuertes cuando digo cosas que de pronto no han oído y que de pronto se quedan como, esto que les voy a decir es muy importante también. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es el querer de Dios. Si yo perdono, las oraciones todas son y comienzan con en virtud de la divina voluntad, todas, de perdón y de desate. Entonces, si yo hago el perdón con la voluntad de Dios, fíjense, mi voluntad es una gotica pequeñita, una gota como una gotica de agua, pero la voluntad de Dios es como el mar. Entonces, si yo hago el perdón con la fuerza del mar, con el poder del mar, con la inmensidad del mar, es muy distinto a que si lo hago como una gotica. Entonces, lo hacemos en virtud de la divina voluntad, hacemos las oraciones de perdón y de desate. Pero además le hemos incluido últimamente, y eso también fue inspiración de Dios, porque pues leyendo los escritos, todo lo que Jesús habla de su potencia creadora, la potencia creadora es la potencia de Dios. Y empezamos a decir en virtud de la divina voluntad que es la potencia creadora de Dios y escogió una fuerza de ese perdón impresionante, sobre todo en aquellos casos donde hay prácticas de ocultismo, porque cuando la gente empieza a perdonar, el enemigo pierde poder y a él no le gusta que la gente perdone, no le gusta. Y como no le gusta, entonces hace resistencia. Pero cuando nosotros decimos en virtud de la divina voluntad que es la potencia creadora de Dios, es como si el enemigo se debilitara. Entonces, más rápido y más fácil podemos desatar
y perdonar, obviamente, y desatar, porque la potencia creadora de Dios hace su obra, nos ayuda. Y entonces es muy bello esta oración que Dios nos ha dado, porque además, al hacerla con la voluntad de Dios, que era lo que yo les iba a decir, el que es el querer de Dios, nosotros, yo lo explico de una manera y Sara lo explica de otra, les voy a decir las dos y ustedes se quedan con la que mejor les parezca. Por un lado, yo lo digo de esta manera, si yo perdono a mi hijo, por decir así, con la voluntad de Dios que estoy perdonando, con el querer de Dios, es como si yo tomara a Dios y lo llevara conmigo a perdonar, por no decir lo obligo a perdonar, que sería como, uy, pero ¿cómo así? Sí, es así, exactamente así. Pero es que Jesús a Sara sí le dijo, es que el que perdona soy yo, o sea, tú haces el ejercicio, pero el que perdona soy yo. Entonces, miren lo especial también de lo que es el perdón que nosotros hacemos, porque uno al perdonar está Dios perdonando a esa persona por lo mismo que yo la estoy perdonando. Entonces, por eso es que tenemos unos testimonios increíbles, increíbles sobre el perdón con respecto ya a lo que es las otras personas. Por ejemplo, les voy a poner uno de los casos más tremendos que tenemos de lo que les estoy diciendo. Una señora que también del grupo le preguntó otra señora, le dijo, ¿usted es feliz? Y ella dijo, no. Y le dijo, ¿y por qué no es feliz? Ella le dijo, no, no sé. Entonces le dijo, la señora le dijo a la señora del grupo, ¿por qué no le pregunta a Jesús por qué no es feliz? Y la señora le dijo, bueno, yo le preguntó, y resulta que en la noche ella está dormida y ve a Jesús en su sueño, resplandeciente de luz, que blanco, con una túnica blanca que la coge de la mano y le dice, ven, te voy a mostrar por qué no eres feliz. Y se la lleva de la mano, van los dos caminando, ella también se ve con la túnica blanca y descalza. Y de pronto Jesús le muestra un bebé en el seno. Sí, te está fallando el audio. Ya miro a ver qué pasa. El audio. ¿Está muy mal? Ya volvió, es que se te congeló la imagen y el audio. Pero ya se descongeló. Otra vez. Espérate a ver. Mantico, a ver, yo voy a hacer lo que me enseñaron a hacer. Me enseñaron a hacer con ustedes. Es que cámara de video. A ver, un momentico, vamos a arreglar esta aquí con la cámara y el audio. La salida. La imagen mejoró. Sí, la imagen mejoró. Nomás se fue tu logo. No importa, no importa. ¿Y el audio? El audio ahorita está bien. Bueno, perfecto. Entonces, no importa, que así quedémonos así, que así no hay problema y no les va a fallar la imagen. Bueno, entonces imagínense qué pasó con esta señora. Esta señora le muestra a Jesús, es una niñita que está en el seno materno, temblando, asustadísima, y le dice, pues la señora le dice a Jesús, ¿quién es ella? Y Jesús le dice, eres tú. Entonces le dice, ¿y por qué estoy llorando? Entonces le dice, ya vas a ver. Y ve que la señora la quiere abortar. Al tercer intento de aborto, le dice, ve una mano que es la mano de Dios que la está protegiendo. Y luego ve a la mamá en la iglesia llorando y diciéndole a Dios que la perdone, pero que ella no va a tener esa bebé, o sea, que la va a tener, pero que lo va a regalar, que ella no lo va a querer, que ella no lo quiere. Entonces la muchacha no sabe por qué, pero hasta ahí le muestra a Jesús en esa noche y ella está muy, muy triste, se queda muy triste, llora mucho. Cuando a mí me cuenta toda la historia, me contó ya después de muchas cosas que vivió, me dijo que ella siempre pensó que era adoptada porque
ella no se parecía a las hermanas, ni a la mamá, ni a nadie de la familia, y dijo, pero ¿cómo así que yo entonces vengo a ser como parte de esta familia? Además dijo que cuando la mamá era muy distinta con ella que con las demás hermanas. Dijo, cuando mis hermanas se han casado, mi mamá no dicho, se desespera, se enloquece, eh, hace de todo pues por el matrimonio de mis hermanas. Cuando me casé yo ni le importó. Y entonces, bueno, el caso es que otro día vuelve Jesús y la despierta y le dice, ¿quieres que te lleve a ver por qué tu mamá no te quería tenerte? Entonces le dice, sí, claro. Entonces la lleva y le dice y le muestra que es que un indigente de la calle está violando a la mamá. Y de esa violación la mamá queda embarazada. Entonces ella pues se queda muy asustada, sorprendida y le dice a Jesús, ¿y qué puedo hacer yo? Entonces Jesús le dice, tienes que perdonar a tu mamá y a tu papá. Y ella dice, ¿perdonarlos? ¿Y cómo? Entonces dice, ya vas a ver, yo te voy a guiar. Y la llevó pues a uno de los talleres y ella llegó allá. Y ella dice que hizo el perdón del papá. Ella siempre me decía, Silvia, ¿cuándo podemos hablar? Y yo siempre ocupada le decía, hoy no puedo, pero espérame a ver, yo siempre tenía afán, cosas que hacer, entonces no lograba como ubicarme con ella. Cuando ya hablamos, pues ya le dije, no, yo te saco el tiempo, te prometo que ya dentro de 8 días me quedo un rato contigo y nos podemos hablar. Entonces, bueno, cuando yo volví entonces, a los 8 días nos sentamos a hablar, me contó toda la historia. Entonces ella empezó el perdón por el papá. Cuando empieza el perdón por el papá, ella le da una infección urinaria, me dijo una infección urinaria fuerte, porque Sara siempre ha dicho que en el libro de los hebreos dice, de los judíos, pues dice, pagarás con tus riñones las afrentas contra tus padres. Y a ella le dio una infección urinaria fuerte, fuerte cuando empezó a perdonar al papá. Y luego dice que terminó el perdón se demoró, lloró mucho, mucho, mucho haciendo el perdón. Pero cuando termina el perdón, lo curioso aquí, dos cosas que le dijo Jesús que a mí me sorprendió, ella me contó y me dice que cuando terminó el perdón del papá le dijo Jesús, por haber perdonado a tu papá por primera vez, él siente asco y remordimiento de lo que ha hecho. Se siente mal por primera vez. Y voy a dejarlo así hasta que llegue a arrodillarse a un confesionario, porque a eso va a llegar, le dijo él. Jesús le dijo a ella. Entonces ella pues se quedó sorprendida. Entonces ahí es donde yo digo, como termina Jesús perdonando a este señor, entonces ya realmente él empieza a sentir dentro de él ese remordimiento y ese fastidio de las cosas que había hecho. Era terrible el señor, vagabundo, marihuanero, drogadicto, indigente por supuesto y violador. Entonces, por primera vez le dijo, él ha sentido asco y remordimiento de lo que está haciendo y va a llegar a arrodillarse a un confesionario. Y luego le dijo, y por haber perdonado a tu papá, te voy a liberar de 480 espíritus inmundos que le transmitió tu papá a tu mamá, a ti y a tus hijos, que de eso hablamos después, cómo se transmiten esos espíritus, que en todo hay transferencia de espíritus, pero no es que, y nosotros vivimos con ellos, lo que pasa es que nos impiden cambiar, como dice San Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero, porque no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras. El demonio está asociado al pecado completamente. Entre más pecado hacemos, más le abrimos la puerta, más poder tiene sobre nosotros. Y después nos quejamos que por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Pero es porque nosotros
lo hemos buscado con nuestro pecado y sobre todo nuestra falta de perdón también. Entonces ella dice que al día siguiente fue donde un sacerdote le contó su historia y el sacerdote le dijo a ella, le dijo, yo soy exorcista. Cuando el sacerdote le contó, le dijo, sí, yo he sabido de esas apariciones de Jesús que hace ese tipo de cosas, pero fue lo que le dijo. Y luego le dijo, yo soy exorcista, te voy a hacer una oración de liberación. Le impuso las manos y le salían y le salían y le salían espíritus. Y ella dijo, él le dijo, nunca, nunca había visto salir tantos espíritus de una persona. Y yo le decía, claro, claro, porque como la gente no hace perdón, los espíritus no salen. Es por eso que es tan difícil salir de prácticas de cultismo, de brujerías, de cosas que la gente dura años y años, porque como no perdona, no les quita el poder, que de eso también vamos a hablar más adelante en este taller. Bueno, Marixa, me pasé un poquito, creo que ya por hoy suficiente. ¿Qué dices tú? Muy bien, Silvia, lo que tú digas. Estamos aquí a lo que tú digas. Ah, No bueno, sé si quieres contestar algunas preguntas. claro que sí. Ojalá no sean de enfermedades porque la verdad yo no soy dura para eso. Que eso es Sara la que es propia para eso. Yo ya le hablé. Posiblemente hay una posibilidad que ella de pronto un día les haga una conferencia, pero primero termina el taller. Y Ok, después hablamos, me dijo. Y me dijo que sí tocaría en otro horario porque ella ya a esta hora ya está acostada. ¿Mm? ok, muy bien, perfecto. Que aquí, Estamos aquí. aquí son las em, 8 de la noche, ¿no? Las 9 ya, las 9:20. Bueno, dime ok, pues, sí. ok. Denise, ¿gustas brincarte la primera pregunta que es de enfermedad? Es de enfermedad, así es. Um, quieren, Nancy Lara dice que si puedes mencionar la página para ver los videos de la doctora. Sí, ya la Sí, Ah, ya lo pusiste aquí, ya llama de la perfecto. con mucho gusto, se llama La Llamada del Amor. En YouTube ponen el canal de YouTube La Llamada del Amor y ahí está la página y ahí hay varios videos de ella con un sacerdote que nosotros trabajamos con él, mucho hemos dado talleres con él en internet y también presenciales y con, pues conmigo. Entonces ahí, pero sobre todo la que más habla es ella de las enfermedades. Perfecto. Ok, entonces la verdad creo que no hay preguntas en YouTube. Hay 37 personas y todas están dando las gracias y hay personas nuevas que no entraron la semana pasada. Sí, pero que Y pueden ver el video de la semana pasada, ¿no? Así sí, es. y pues que parece que van a seguir aquí y aquí hay 47 personas y quieren, bueno, una de las preguntas, están preguntando quién es Sara. Sara es una psiquiatra que también hace 8 días les hablé de ella. Es una psiquiatra que trabaja conmigo en esto del perdón, pero ella dejó la psiquiatría. Ella, excelente médica, como psiquiatra, y tenía su consultorio de psiquiatría, pero ella cuando empieza a darse cuenta que la gente va al consultorio y le pregunta o sea, cuando se da cuenta que la gente lo que tiene que hacer es perdonar y pedirle perdón a Dios, o sea, confesarse. Cuando la gente se da cuenta de eso, cuando Sara se da cuenta de eso, ella realmente empieza a sentirse mal porque dice, pero yo cobrándole a la gente una consulta cara, pues sí, tiene su valor en esa época, y le decía, para usted por qué no perdona a su papá, usted por qué no perdona a su mamá, es que si no perdona no se va a mejorar, si no perdona, yo le doy una pastilla, o sea, llegaban con una ira descomunal y le decía, yo le doy una pastilla para que usted se calme y se tranquilice, pero cuando le pase el efecto de la pastilla, usted va a estar otra vez en las mismas y va a seguir igual. Son pañitos de agua tibia lo que les puedo dar yo, pero si usted no hace el trabajo de perdón no se va a sanar.
Entonces, y si no le pide perdón a Dios, porque también le llegaban a contar cuentos de pecados y de cosas graves que habían hecho, entonces claro que estaban mal, porque es que los actos nuestros tienen consecuencias y se le abre más la puerta al enemigo para que haga más daños. Entonces, por esa razón es que ella deja el consultorio, decide voy a dejar el consultorio porque en realidad no quiero seguir siendo psiquiatra, o sea, así, en esta forma. Y porque en realidad yo le voy a decirles a los pacientes, vaya comulgue, vaya confiésese, vaya haga el perdón y pues cobrarle a la gente para decirle eso, dijo, pues no. Y dejó y cerró el consultorio, realmente dijo, yo no soy capaz, no soy capaz de seguir en esto diciéndole a la gente, vaya, vaya, perdone, haga perdones y trabaje esto. Entonces, deja el consultorio, por supuesto, dejó la psiquiatría, ella no atiende a nadie de esa de psiquiatría porque decía lo mismo, le voy a decir a la gente perdone y vaya y se confiese, o haga más oración, busque a Dios, y no. Entonces ella se metió en su casa, ya al poco tiempo pues se pensionó y en eso Dios se encargó de mandarle a ella monjitas primero, le mandó monjitas para que hiciera dirección espiritual a las monjitas, por supuesto, enseñándoles el perdón y haciéndoles que también ayudándoles en la confesión. Y lo mismo luego empezaron a llegar sacerdotes que ella pues ayuda mucho a los sacerdotes. También para ella los sacerdotes siempre son un poquito más pesados, por lo que ellos siempre llevan almas, muchas almas. Y bueno, ahí va, ella se quedó dedicada a eso. Okay. Siguiente pregunta, Denise. Mira, hay una pregunta aquí de Sandra Padilla. Sí. ¿Cómo se debe decir al reparar en la divina voluntad? Pues nosotros, miren, la mejor forma, les voy a enseñar dos cositas de la reparación. Jesús nos enseña que la reparación se puede hacer de dos maneras. Una es, reparamos cuando hacemos bien lo que otros hacen mal. Ejemplo, cuando llego temprano a misa, entonces reparo por los que llegan tarde. Reparo cuando le doy gracias a Dios desde que me levanto gracias por este día, lo saludo, lo puedo reparar por los que no lo hacen. Entonces, es una manera en que uno dice, bueno, yo te reparo. Ya te digo cómo es que uno puede decir la reparación. Es eh, muy bonito esto que Él nos ha enseñado a través de los escritos y de la divina voluntad. La otra manera de reparar es con dolor, sufrimiento, que es cuando tenemos un dolor por alguna cosa, sobre todo muy valioso cuando nos hacen sufrir los hijos, y reparamos porque estamos reparando el dolor que él siente con sus hijos, que somos nosotros, por desobedientes, por groseros, porque no nos miran, porque no nos aman, porque no nos determinan. Así somos nosotros con Dios. Entonces, si tenemos esos dolores que nos causan nuestros hijos, son motivos de reparación siempre para Dios. Todo lo que suframos es motivo de reparación. Entonces, la manera como Jesús le enseña a Luisa a reparar es una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando yo reparo. Constantemente lo hago, sí, que es multiplico, porque Él enseña en la divina voluntad que nosotros podemos multiplicar los actos al infinito si queremos, por la divina voluntad, por mérito propio de la divina voluntad. Entonces yo digo, en tu voluntad multiplico este dolor que tengo para repararte al infinito y por mí y por todos, o sea, ya por todas las personas pasadas, presentes y futuras. Pero él le enseña a Luisa, sobre todo en las horas de la pasión, y Luisa lo hace, que es que tomo tu misma reparación, Jesús. Hago mía tu reparación y con tu reparación reparo
por mí y por todos, multiplicando pues el perdón. Es una manera de hacer esta reparación y ofrecerle a Dios estos sufrimientos, unirlos también a la cruz de Jesús para que tengan el valor ante el Padre Celestial, porque al Padre, digamos que el sacrificio que más le agrada al Padre es el sacrificio de su Hijo, Dios. Entonces, si nosotros unimos a la cruz de Cristo nuestro dolor y nuestro sacrificio, eh, le llega al Padre como si fuera hecho por el mismo Jesús. Está ahí como camuflado, pero ahí le llega. Y hay una parte de la misa muy importante, muy importante, que es que eh, yo tengo un libro de la misa y una explicación de la misa, de cómo la pasión va pasando dentro de la misa, que es muy lindo el sacrificio de Jesús en la misa, cómo cada parte de la misa tiene un significado, sobre todo en la parte de la plegaria de la Eucaristía, de la liturgia de la Eucaristía. Ya cuando empieza esa liturgia, la parte del sacrificio, de la consagración, de lo ofertorio y toda esa parte, es la pasión de Cristo que se está representando ahí. Y hay un momento muy especial que se llama la doxología, que los que saben y los santos han dicho que es el momento más importante de la misa, sin desmeritar obviamente la consagración, porque pues sin consagración no se puede hacer la doxología. ¿Qué es la doxología? Es la parte donde el sacerdote dice por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, eh, a ti Dios Padre, ¿qué es lo que dice? Por Cristo, con él en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa parte es tan importante en la misa porque la razón de la misa, que es el ofrecimiento de la víctima. Jesús como víctima está en ese momento crucificado, está en la cruz, porque va siguiendo la pasión en la misa. Él ya está agonizando en la cruz, pero todavía está vivo, y el sacerdote, y en Jesús en el sacerdote, le ofrece al Padre esa víctima, se la sube, como que se la entrega. Y es cuando el sacerdote levanta la hostia con el cáliz y dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente. En ese momento también nosotros podemos unir nuestro sufrimiento al sufrimiento, en ese momento, porque se le está ofreciendo al Padre esa víctima que es Jesús, y entonces decimos, yo te ofrezco y te reparo por esta situación, por esta cosa, este sufrimiento que tengo, porque en ese momento le está llegando al Padre Celestial a todo Jesús agonizante por todos nosotros. Entonces es un momento muy especial también que podemos aprovechar para la reparación. Y ya, por último, para no alargarme más, pues que el tema es muy lindo, le dice Jesús a Luisa, a Conchita, Concepción Cabrera de Armida, que ella también vivió la unión transformante, o sea, ella fue un Jesús viviente, como después llegó a Luisa también y quiere de nosotros lo mismo. Entonces le dice Jesús a Luisa, a Conchita, tienes a la víctima contigo, o sea, Jesús, y le dice, ofrécete continuamente al Padre y di estas palabras, este es mi cuerpo, esto es mi sangre, como una consagración de ella, de ese Jesús que está en ella, para ofrecerle al Padre el sufrimiento que ella tiene, como víctima. O sea, es decir, tengo a Jesús en mí. Entonces yo digo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y le dijo especialmente en los momentos de sufrimiento, para que le llegue al Padre Celestial ese dolor de Jesús en mí, le llegue al Padre como un sufrimiento que viene a ser una consagración del sufrimiento para el Padre Celestial. Así le enseñó Jesús a Conchita, Concepción Cabrera de Armida, que ya está beatificada por la Iglesia. Es la manera en que nosotros podemos reparar. Bueno, aquí las personas hablan de ofrecer su dolor, pero aquí Ivette pregunta, ¿cómo quitar el dolor por las ofensas? ¿Cómo quitar el dolor qué? Por las ofensas. ¿Cuáles ofensas?
me imagino que las ofensas recibidas, una persona cuando es muy ofendida, pues siente Ah, mucho dolor. ya. Es lo que me estoy imaginando. Si Ivette es algo diferente, por favor, y lo puedes escribir. Bueno, una de las Gracias. cosas que nos quita el dolor, primero el dolor viene con ira también. De las cosas que nos quita el dolor es el perdón. El perdón porque cuando nosotros perdonamos empezamos con una rabia, por eso el cuadrito es largo, ¿no? 490 perdones por la misma cosa que son 70 veces 7. Entonces empezamos a perdonar al principio con una rabia y como que queremos ahorcar a la persona. Sara es muy graciosa y le dice a Jesús, perdono al desgraciado de mi hermano. Es una manera como ella decía, ¿no? Perdono al desgraciado de mi hermano porque hizo tal cosa. Es como que le sale a uno de esa manera. Y en la medida que va avanzando el perdón, pues el alma se va calmando y se va dulcificando, se va tranquilizando. Porque es que como tenemos tantas heridas una tras otra y una tras otra y una tras otra, el alma no ha tenido un respiro, el alma no ha tenido un refrigerio y siempre, siempre, siempre llegan. Hay heridas muy dolorosas, o sea, hay cosas que duelen mucho, mucho, mucho. Yo creo que de las cosas que más duele a mí me parece es la violación. Y no, yo estoy pero supremamente aterrada de todos los talleres que yo hice, cuánta cantidad de gente me llegaba a decir que había sido violada por el abuelo, por el papá, por los hermanos, por los primos, por los vecinos, y decían, no, violación es impresionante. Y entonces son cosas que quedan grabadas muy fuertemente. Nosotros tenemos un método para trabajar esa parte, que es otra de las cosas que les quiero decir, que en este taller, de manera diferente y especial, quiero hacer, empezar a enseñarle a la gente que ha sido violada qué hay que hacer, a la gente que tiene mucha invasión en su familia, que yo les explico bien qué es eso, qué hay que hacer, a las personas que han abortado y tienen tanto dolor, qué hay que hacer, las personas que tienen miedo, las personas que la depresión, más o menos, porque es que digo más o menos, yo les explico después también, la depresión que hay que hacer con los pecados capitales, o sea, con las herencias transgeneracionales de la familia, qué hay que hacer, o sea, darles como una guía, porque nunca se les ha dado de ninguna manera en los talleres que hemos hecho, en ninguna parte, ni siquiera en los presenciales yo les he dicho, no lo he hecho. Entonces pienso que esa parte falta y es importante porque la gente puede decir, bueno, yo he sido violada, ya sé qué tengo que hacer. Duro sí es, pero al principio sobre todo. Es al principio porque sobre todo el alma está muy cargada de muchas cosas y por eso las heridas duelen tanto. Y entonces el perdón ayuda a que el alma se empiece a sanar y al sanarse se fortalece. Nosotros, por ejemplo, en este tipo de perdón, no le pedimos a la gente que tiene que seguir aguantando y poniendo la otra mejilla, porque estamos muy heridos y necesitamos sanarnos de tanto daño recibido. Y entonces le pedimos a la gente en la medida que pueda, apártese de la persona que le está haciendo sufrir, si puede. Si no puede, pues entonces a perdonar es más duro, más difícil, pero se puede. Entonces es el perdón porque el alma está muy cargada. Ofrecerle a Dios ese sufrimiento, decirle, mira, yo te reparo con todo este dolor que tengo. A mí me ha pasado que en la doxología de la iglesia, en la misa, cuando yo uno mi dolor al de Jesús, se me quita. Así me ha pasado varias veces. Porque yo ya sé que es mi sufrimiento, es el momento que le están entregando al Padre, el mismo Jesús en el sacerdote le está entregando al Padre a él mismo ya en agonía por todos nosotros,
Entonces yo ahí mismo también uno mi dolor al de Jesús, a veces se me ha quitado el dolor, pero normalmente es porque son heridas que llevan mucho tiempo o son muy profundas y no hemos perdonado, entonces el alma está muy cargada. Pero es la manera como yo le diría, trabajando el perdón, ofreciéndoselo a Dios, siempre ofreciéndolo. Y pueden decir como hizo este señor, en virtud, te reparo en tu voluntad, lo dijo así nada más, te reparo en tu voluntad. A mí me gusta decir, hago mía tu reparación y con tu misma reparación reparo, para que sea ya una reparación hecha por Jesús y no por mí. Por mí siempre es pequeña, pero con Él es grande. ¿Sí? Así es. Sí. La segunda pregunta, bueno, es de Sergio. ¿Podemos reparar con la coronilla al Señor de la Misericordia? Al Señor de la Misericordia, sí, lo pueden hacer. Lo que pasa es que en la oración del Señor de la Misericordia le estamos pidiendo que tenga misericordia por nosotros, pero obviamente que sí. Todas las oraciones sirven como reparación, todas las que hagamos, sobre todo porque pues Dios también ve la intención del corazón y claro, le estamos pidiendo misericordia y sí, sí, reparemos, reparemos, reparemos. Mire, están pasando tantas cosas tan duras en el mundo, pero tan duras. Hoy me dijo Sara una cosa que me pareció violenta y casi que me le pongo a llorar ahí mismo cuando me contó. O sea, pero ¿qué le pasa al hombre? Jesús en los escritos dice que en este tiempo el hombre llegará a agotar el mal y agotar el mal, la maldad, y están haciendo experimentos científicos tan brutales con el hombre y los animales, que dice uno, pero ¿cómo se les ocurre? Embarazaron una gorila con el semen de un hombre y nació un gorila que fue formado por un espermatozoide de una persona. Ahí, Dios creó al hombre con alma, con espíritu para que se arrodilla a rezar, para que el espíritu de la persona se una al Espíritu Santo. Y un animal no hace esas cosas, jamás se puede mezclar el hombre con la persona. Está el hombre cometiendo unas barbaridades en este tiempo brutal y por eso vienen castigos para todos nosotros. Claro, Él va a cuidar a sus hijos y los que están en el camino del Señor y todo eso, pero nos va a tocar sufrir porque el mundo está muy enfermo. Toda reparación es válida, toda reparación sirve, toda reparación Dios la coge con amor. Claro que se puede hacer reparación con la coronilla de la misericordia y con todas las oraciones que ustedes quieran. Sí se puede. Pero una última pregunta es de Fátima. Sí. Y dice, las ofensas son voluntad de Dios, y pregunta porque hay personas que dicen que todas las cosas que le suceden a las personas dicen que son la voluntad de Eso Dios. es un error. Yo les he dicho también a las personas que hay personas que enseñan la divina voluntad y la interpretan de una manera equivocada. No es cierto. La voluntad de Dios es el bien para el hombre. Lo que pasa es que hay la voluntad de Dios querida y la voluntad de Dios permisiva. Nosotros nos buscamos los males con el pecado. Se los hace, es que con este trabajo del perdón Dios quita vendas y empezamos a ver nosotros, porque nosotros no nos vemos, no nos conocemos, no nos damos cuenta lo mal que estamos, no nos damos cuenta. Mucha gente que llegaba a los talleres, señoras, que siempre me decían, no, pero yo no tengo todo eso, no, yo casi que decían, yo soy santa y casi de que me pongan en un altar. No lo decían de esa manera, pero lo daban a entender. Y yo les decía, no, eso es mucha ceguera espiritual. Hay que trabajar el perdón porque quita vendas. Y cuando empezaban a trabajar el perdón decían, no, qué horror, todo lo que yo tengo, yo no me he dado cuenta, yo creía que yo estaba muy bien. No, no es cierto. Nosotros estamos muy mal. Al pecar le abrimos la puerta al demonio y el demonio, le estamos dando poder al demonio para que nos haga daño. En muchos aspectos, como es la enfermedad siempre
o no siempre, pero casi siempre está asociada a un espíritu. Por ejemplo, les digo el caso. Sara tenía fibrosis pulmonar. La enfermedad de la fibrosis es una enfermedad terminal que la persona cada vez va respirando menos porque los alvéolos, que es la parte de los riñones, se van quedando paralizados. De los pulmones. De los pulmones, perdón, sí, de los pulmones. Van quedando paralizados. Entonces, es incurable, no tiene cura y siempre avanza. Nosotros empezamos a hacer oración, pero lo que yo hacía era desatar el espíritu de la enfermedad transgeneracional de la fibrosis pulmonar. Eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces yo lo que hacía era desato y le decía a Sara, hacía la oración con la divina voluntad, desato, libero y aniquilo todo espíritu, a todos y a todo espíritu de la enfermedad del enfisema pulmonar y todos los días hacíamos oración, 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 oración. Fue mejorando, 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 hasta que un día en la clínica de donde ella va, pues en el servicio médico, le mandaron a hacer el examen y ya no había fibrosis. Le dijo, pero ¿cómo desapareció la fibrosis? No, no es posible. Entonces le decían, ¿será que usted sí tenía fibrosis? Los médicos dudaban. Y sí, ella sí tenía, y sí tenía, pero desapareció, desatando el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dios permite, porque es el pecado el que hace estas obras, es el pecado que nosotros cometemos lo que nos trae las cosas malas. Por eso les digo, uno paga todo, son las consecuencias de mi pecado. Y uno termina pagando todo, todo, todo lo que ha cometido. Y también en este tiempo estamos pagando también por los antepasados, porque como decir Dios va a ser borrón y cuenta nueva, o sea, cuando empiece el reino todo va a comenzar de cero, Él va a regenerar al hombre, el hombre se va digamos, a volver más joven, eso me parece buenísimo, porque va a quitarle años, va a regenerarlo, lo va a sanar de todo para empezar el reino. Entonces, y nosotros nos va a tocar esa parte. Entonces, por esa razón es que estamos viviendo y pagando, por eso estamos reparando por el pecado de nuestra familia y por nuestro mismo pecado. Y entonces por eso nos toca sufrir muchas cosas y no es voluntad de Dios querida, porque Dios nunca quiere que el hombre peque, ni que se enferme, ni que sufra. Dios quiere que el hombre sea feliz, pero sin pecado, que se sane y que deje de pecar. Entonces hay voluntad de Dios querida y hay voluntad de Dios permisiva. En este caso, cuando hay enfermedades, sufrimientos, dolores, es voluntad de Dios permisiva, pero es una permisión que Él permite, valga la redundancia, por el pecado nuestro, por nuestro desorden, por nuestra desobediencia, porque no cumplimos los mandamientos, porque no nos ordenamos en la vida espiritual. Entonces, por eso viene el demonio, le damos poder y nos empieza a hacer daños como enfermedades y resulta que después nos quejamos ante Dios y le echamos la culpa a Dios. No es culpa de Dios, es culpa nuestra por desobedientes y por pecadores. Y lo digo por mí, porque lo he vivido, porque lo he padecido bastante y lo he visto también en mucha gente y en muchas personas. Entonces, pues no es voluntad querida de Dios, sino es voluntad permisiva. ¿Y por qué lo permite? Por el pecado de nosotros. ¿Listo? Hay una pregunta muy interesante, nomás que está aquí en YouTube, Cuenta. si me permites. Sí, claro. Dice, cuando se percibe que hay muchas ataduras intergeneracionales, ¿se empieza haciendo el perdón papá y mamá o se empieza desatando el perdón, las ataduras? Perdonando, no papá y mamá, perdonando a los antepasados que nos han heredado esa cadena transgeneracional. No importa que no los conozcamos, pues nosotros no conocemos
Muchos a los abuelos no los conocemos. Bueno, yo conocía unos abuelos de parte de mi mamá, pero no de parte de mi papá. No conocemos a los bisabuelos, ni a los tatarabuelos, ni a los tatarabuelos. No conocemos. Entonces los perdonamos. Perdonamos a todos los antepasados que nos heredaron la cadena transgeneracional de tal cosa. Y eso lo vamos a ver aquí, lo vamos a aprender a hacer. Cómo se hace un perdón a una herencia transgeneracional y cuando hay enfermedad, yo les digo, es así como les voy a decir, uno saca el espíritu y la enfermedad desaparece. Hay que sacar el espíritu de eso. Entonces y son espíritus, porque son de pecado, vienen del pecado de los antepasados. Entonces, se trabaja primero perdonando a los antepasados. Yo les enseño y les voy a decir, y lo tengo en el libro que estoy ya terminando, está muy completo para cada caso, cómo se hace cada cosa. Nunca lo había hecho así, ahora lo hice para que la gente con el solo libro ya sepa qué es lo que tiene que hacer. Con los talleres pues se da una idea, pero con el libro ya lo tiene ahí en la mano para que pueda hacer ese perdón y sepa qué hacer en cada caso. Entonces, con la herencia transgeneracional, yo les recomiendo hacer ustedes el perdón y toca repetir el perdón varias veces, o sea, el cuadro de 490 de perdón hay que hacerlo varias veces. Yo les voy a explicar luego por qué se hace así. Y se pone más bien del desate, que es el romper cadenas y sacar esos espíritus. Eso les recomiendo que pongan el audio de la oración de desate de esa cadena transgeneracional. El audio también está, todas las oraciones están en audio en la página. Entonces ponen el audio y lo van poniendo 2 meses porque eso tiene su tiempo, eso se demora, pero en la medida que más perdones hagan, mejor funciona. Entonces, hacen ustedes el perdón y ponen el audio, porque los desates se demoran mucho más en hacer efecto. Entonces, si nos ponemos a perdonar y a desatar, primero es muy agotador porque estamos haciendo una batalla espiritual con el enemigo. Es muy agotador para nosotros. Terminamos muy cansados, es lo que les quiero decir. Y ya la mente empieza como a decir qué estaba haciendo, cómo es que lo hago, qué es lo que digo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos poco tiempo, el tiempo se está cortando, cada día el día dura menos y se están acelerando, Semana Santa, Navidad, y los años se están pasando rapidísimo. Entonces el tiempo está corto. Y yo les recomiendo, les digo, dedíquense a perdonar y pongan el audio de la oración del desate. Es lo que nosotros hemos hecho, así es como hemos trabajado siempre. Yo ahorita les decía que yo misma le hacía la oración de desate a Sara de la fibrosis, pero es porque ella estaba enferma y quería hacérselo directamente y nos reuníamos después de la misa del rosario a hacer la oración y pues la benefició. Y ya, entonces la cosa es esa, que podemos nosotros adelantar perdones, siempre el perdón es más importante que el desate. Entre más perdones yo haga, más rápido se hace el desate. Entonces, por eso vale la pena exponerme a perdonar a los antepasados que me heredaron la cadena transgeneracional y me invadieron con espíritus. También les voy a explicar toda esa parte más adelantico, poco a poco. Todo esto son temas que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ok, listo. Aquí ya puse la página de internet, llamadelamor.com, que pueden ir ahí. Están preguntando del libro, les estoy diciendo que estás haciendo la revisión, que tú vas a decir cuando esté listo. Yo te digo, yo creo que a más tardar este fin de semana ya lo tengo y yo te aviso inmediatamente lo tenga para que les mandes a la gente la noticia que ya está el libro, pero esperemos un poquito para que quede bien hechecito.
Lo estamos Ok. revisando con Sara también. No hay problema. Entonces, muchísimas gracias. A Los ustedes, esperamos. Muchas gracias, Silvia. Entonces nos vemos con el favor de Dios claro el que sí. próximo miércoles, Sí, misma señor. hora, mismo enlace. Mismo Pueden canal, invitar, sí, mismo señora. canal. Sí, pueden invitar a sus familias, a sus amistades. Y los queremos invitar a los siguientes eventos también del apostolado.